El presidente Daniel Noboa logró algo histórico y ayudó al expresidente Correa y a todas las izquierdas. Sí, amigos, aunque usted no lo crea, si usted es florindo va a entender el porqué. Ante tanta persecución, Noboa logró algo que ni Lasso ni Moreno pudieron hacer en su momento con tanta persecución, y es que las izquierdas se han comenzado a unir, aunque muchos dicen que se están dividiendo, no, se están uniendo como nunca antes en estos últimos 10 años había ocurrido. El indigenado, los movimientos sociales, los estudiantes, trabajadores se están uniendo conjuntamente con la revolución ciudadana. Y esto, amigos, se está viendo en todo el Ecuador. Pero aquí la pregunta es simple, ¿será que Noboa tendrá las agallas finalmente de proclamarse dictador, eliminando a toda la izquierda del Ecuador? Eso está en veremos, porque recuerden que el presidente del CNE dijo que hasta 20 días antes de las votaciones ellos pueden todavía ver qué candidaturas están en firme. Así que todo está dicho, amigos. Ellos ya saben quiénes van a participar, menos los ecuatorianos y menos también los candidatos de izquierda. Pero bueno, para que usted vea que todo esto está yendo por buen camino, usted en este momento acompáñeme al final de este video. Suscríbase y deje un me gusta para poder llegar a más personas, porque un representante de los gremios sociales está hablando el día de hoy y habla principalmente del expresidente Rafael Correa y del por qué esta decisión de unirse finalmente con alguien que nunca pensaron unirse. Y esto dicen ellos que fue gracias a Noboa o por culpa de Noboa que se están uniendo. Pero recordemos también que el mismo Noboa en este momento está influenciado por ex correístas traidores. O sea, aquí los que apoyan al presidente Noboa deben entender que en las filas del presidente Noboa, del partido político de él, hay tantísimos correístas traidores, o sea, de lo peor, traidores que pueden traicionar de un momento a otro al mismo Noboa. Pero bueno, vamos entonces a ver qué está ocurriendo y quédese hasta el final, se lo vuelvo a repetir porque hay información valiosa, también sobre los candidatos. Veamos. En el caso de Quito, porque se trata de frenar todo el totalitarismo que estamos viviendo con el gobierno de Noboa. Y no se trata de que no tengamos discurso o no tengamos propuesta, Robinson. Yo te puedo decir, yo fui presidente de la Unión General de Trabajadores del Ecuador en el año 2008 hasta el 2013, y en la cual le presentamos una propuesta del nuevo Código del Trabajo, por ejemplo, a la asamblea de ese entonces. Y lo que hicieron en ese tiempo, mi estimado Robinson, fue simplemente botarlo al tacho de la basura la propuesta de un nuevo Código del Trabajo en donde se garantice la generación de empleo, los derechos de los trabajadores y en donde también se establezcan, ¿no es cierto?, aspectos democráticos en relación al derecho de la libertad sindical y la libertad de contratación colectiva, como también planteábamos el tema. Te voy a poner una cuestión, el sindicato por rama de trabajo, que en otros países existen, pero que en nuestro país no lo podemos hacer. En donde le pedíamos en su momento al mismo presidente Correa, y discúlpame que tenga que referirme a eso porque aparece como que nunca quisimos conversar, cuando le habíamos propuesto incluso el tema de que era necesario sentarnos a discutir sobre el tema de la productividad, el tema de la generación de empleo, cómo generar nuevas plazas de trabajo. Sin embargo, no hubo la posibilidad de hacer eso, porque se priorizaron cosas de una persecución a quienes no coincidíamos en todo el proyecto con el gobierno de ese entonces, ¿ya? Y eso conllevó a distanciamientos. Y conllevó a distanciamientos porque mientras nos encarcelaban, nos perseguían, nosotros fuimos víctimas también de ese gobierno, mi estimado Robinson. Una repregunta última, Nelson, y claro. Con el permiso de los compañeros. Pero a mí me parece entonces que si es que la postura de ustedes con todas las propuestas que han hecho son las más viables para el Ecuador, ustedes deberían estar en una palestra de tener la posibilidad de que Nelson Erazo, por ejemplo, sea un candidato presidencial, pero con el beneficio de tener el respaldo de los más, en contra de los menos que hoy nos gobiernan, en contra de los dictatoriales. Y eso no ocurre porque en algún momento están fallando, en algún momento se les están infiltrando, en algún momento están generando división más que unión y en algún momento perdieron la brújula de lo que verdaderamente es un Estado empoderado, de lo que es luchar por los derechos humanos, de lo que es identificar a los amos de la guerra, de lo que es saber que hay genocidios, de lo que es
saber, por ejemplo, las verdades de Julian Assange, de lo que es saber, por ejemplo, la verdadera libertad de expresión, y en algún momento dado se pierden en las posturas, porque no tienen el respaldo de las mayorías. Si se lanzan por sí solos, no lo tienen. Tienen que recurrir al correísmo para tener votos. Y ahí es cuando tienen que hacer una mea culpa de que en algún momento dado se están equivocando, porque esto no es de ahora. Esto está pasando con el nulo ideológico, con el distanciamiento estratégico, con la izquierda esta de los que visitan la embajada del señor este de Democracia Sí, que haya resultado también cercano a ustedes, y cosas y debilidades que se llaman. Ahí es cuando yo les dejo esa inquietud. Robinson, ¿puedes decirme cuál es el de Democracia Sí que es cercano a nosotros? No cercano, pero sí han aparecido conversando. ¿Cuál? El señor, el flaco querido, que era cercano de Lenin. Y ahí debe referirte a Larrea, que fue ministro de gobierno Exacto. de Larrea ha tenido todas las intenciones de acercarse y ha encontrado puertas abiertas con ustedes, otras cerradas, pero ha habido las posibilidades. Mira, Robinson, yo creo que es necesario establecer un sinnúmero de aspectos. Y sí, claro que hay debilidades en el movimiento social. Y claro que hay problemas en la unidad de las izquierdas. Y claro que también hay dificultades en el hecho, ¿no es cierto?, de que nuestras propuestas puedan ser recogidas. Y te digo esto porque siempre nos han dicho, la izquierda tiene las mismas propuestas del pasado y que nunca han sido solución. El problema es que nunca se han ejecutado. El problema es que no han sido recogidas por los diferentes sectores. Y eso, evidentemente, no ha permitido que se consolide el movimiento social. Un elemento es cómo se rompió el tejido social. Y esas dificultades son las que hoy tenemos que seguirlas superando. Ahora bien, yo creo que, como te decía, necesitamos entender de que para nosotros, al igual que creo para todos, el tema del proceso electoral es parte de la lucha de clases. No es ni el principio ni el fin. Es un medio, ¿no es cierto?, para llegar al tema de dirigir el Estado. Es el medio, entre comillas, democrático para eso. Sin embargo, la democracia que se vive en nuestro país no es una plena democracia, porque democracia no es solamente elegir y punto, o ir a las urnas y dar el voto. La democracia tiene que ver en que el mandante, que es el pueblo, sea escuchado por quienes están gobernando. Y eso es lo que no ha habido hasta ahora. Sin embargo, es evidente que frente a la recomposición, no solamente en nuestro país, Robinson, la recomposición de las fuerzas de derecha en América Latina y en el mundo, te obligan, te conllevan a que los sectores democráticos, progresistas, de izquierda, busquen unificarse para detener todo este torrente de la derecha que busca implementar a rajatabla, ¿no es cierto?, modelos dictatoriales en favor de los sectores económicos, ¿ya? Entonces, en ese marco es de que tanto nosotros como los otros sectores hemos tenido que dejar de lado a momentos, ¿no es cierto?, las diferencias para poner al centro lo que nos unifica. Y en el caso de Quito, creo que hemos logrado dar un paso para defender la capital, para defender la provincia e impedir que siga avanzando el proyecto neoliberal del gobierno de Noboa. Y me refiero a esto porque en el proceso electoral que estamos viviendo, tenemos un acuerdo electoral que tiene que ver en la unidad, ¿no es cierto?, de Unidad Popular, el Partido Socialista, la Lista 70, conjuntamente con dirigentes importantes de la Revolución Ciudadana, como en el caso de Pavel Muñoz. Y tiene que ver eso no solamente porque necesitamos los votos de ellos, Robinson, porque fíjate tú, si no fuéramos coherentes con las cosas, Pavel Muñoz no hubiese podido participar en el proceso electoral, porque ya proscribieron al movimiento por el cual iba a salir Pavel Muñoz. Y hay toda una persecución en contra de eso. Entendiendo todos estos escenarios, es que hemos planteado la necesidad de unificar fuerzas para que los sectores progresistas democráticos puedan participar y le derrotemos en conjunto, ¿no es cierto?, al gobierno de Noboa y a sus candidatos, que ya no son solamente el candidato del gobierno, el señor Harold Burbano, porque también dentro de eso está el señor Yunda,
que de paso también vino de las filas o fue parte de las filas de la Revolución Ciudadana. Entonces, fíjate, todos estos andamiajes que se dan son los que conllevan a que tengamos que calificar de lado y lado, a que renunciemos a cosas de lado y lado, porque esos son los acuerdos, porque así se dan las unidades, porque la unidad no es entre los mismos, la unidad es entre distintos, entre diferentes, sin claudicar en los principios, sin claudicar, ¿no es cierto?, en sus banderas de lucha, pero sí poniendo al centro los intereses de Quito, de Pichincha, y ojalá podamos en un futuro, ¿no es cierto?, unificarnos en el hecho de recuperar el tema de la presidencia de la República. Muy bien, nada más para hacer una aclaración muy importante para las personas que están acá en el panel y sobre todo en el argumento magistral acá en YouTube. Es importante establecer que usted hablaba sobre el tema de empleo, de cómo producir, cómo generar empleo, tasas de trabajo, que esto le propuso en su momento al equipo de Rafael Correa, al equipo de la Revolución Ciudadana en ese entonces, que tenían el mando de la administración y la gestión del país. Pero cabe recalcar muy bien que a continuación les voy a presentar métricas. Esto lo pueden ver la gente en YouTube. Tenemos el máximo histórico que ha tenido este país, o sea que nunca se había dado en la historia de este país. Es precisamente la evolución de la tasa de empleo adecuado desde el año 2000 hasta el 2026. Fue en el 2014. Representaba un empleo adecuado del 46.2% y oscilaba ese porcentaje entre ese valor, entre el 46.2%. Cuando se va a correr en el año 2017 queda alrededor de un 40%, casi que un 39%, y baja después de que se va el economista Rafael Correa. Llegan los gobiernos neoliberales y hoy en 2026, hasta donde tengo datos, es alrededor de un 46-45%, si no, 37.1% es la cifra considerada. Nada más para hacer ese tipo de aclaraciones a las personas que nos están viendo. Pueden contrastar ustedes las métricas en internet, donde sea, está la fuente, pero a continuación también quiero darle paso a nuestra querida panelista curandera, que también tiene una pregunta muy interesante. Querida curandera, te escuchamos. Muchas gracias, Ariel. Igual quería recordarles pues a las personas que nos están escuchando que son nuevas, también a Nelson, que pues justamente somos un medio de información que surge para poder contrarrestar a la prensa corrupta, ¿no? Y poder devolverle al pueblo también un poco de voz y poder tener información de primera mano y como tú dices, Nelson, también podamos discutir de estos temas, que en las diferencias es donde se encuentra realmente este terreno en común. Y es justamente aquí donde yo quisiera que la gente nos escuche y entienda que dentro de las izquierdas hay pluralidad, ¿no?, de pensamiento, de ideologías, existe esta diversidad, y justamente en lo que no diferimos es en el fondo de cómo hay derechos que no son negociables, ¿no es cierto?, y de la dignidad y la soberanía del país, y que si bien podemos diferir en la forma, creo que este es el momento en el que el fondo tiene que primar, porque justamente en lo que sí diferimos con la derecha es justamente en el fondo, porque el fondo es perverso, el fondo es retirarnos los derechos por completo, el fondo es tenernos en precariedad, y que justamente como tú mencionabas, yo creo que el objetivo es eliminar a la pequeña y mediana empresa y monopolizar y establecer este predominio y este dominio económico de las mismas élites de siempre, y creo que por eso es importantísimo volver a recalcar a todos los que nos escuchan que no puede unirse el brazo económico de las élites con el brazo político, porque vemos a lo que nos enfrentamos, y creo que es bueno también poder recordar que efectivamente muchos derechos laborales se constituyeron ya como irrenunciables e intangibles dentro de la Constitución, y creo que justamente ahí es donde hubo un progreso bastante amplio en el tema de derechos laborales, y también justamente notar esta diferencia, ¿no?, que mediante la figura del despido nulo también se logró proteger a dirigentes sindicales. Sin embargo, mi pregunta, Nelson, va para ti sobre el tema de criminalizar la protesta social, porque es evidente que nosotros desde todos los sectores del pueblo, sindicatos, estudiantes, organizaciones sociales, pues históricamente en el Ecuador nos hemos levantado, pero creo que es la primera vez que se ha establecido un estado de terror tal, de persecución tal a los dirigentes de todo tipo, a dirigentes sindicales, inclusive a personas que netamente se han salido a manifestar de forma pacífica y ejercer su derecho a la protesta.
Nachito. Sí, entonces mi pregunta para ti sería, ¿qué alternativa tenemos? Porque ya se nos negó la revocatoria de mandato. Siempre que hay algún intento de manifestarnos en las calles, la represión es brutal y creo que se sigue blindando y aumentando y progresivamente han ido mostrando más autoritarismo. ¿Cómo podemos hacer nosotros como organizaciones, como personas civiles? ¿Qué alternativa tenemos? Porque sabemos que 3 años más con este gobierno no quedamos ni para el cuento. Muchas gracias, Nelson. A ver, aquí hay algunas cosas. Yo creo que es necesario ubicar de que no está perdido del todo todavía el tema de la revocatoria del mandato. Nosotros conformamos parte de lo que es revocatoria ya, al igual que también los compañeros de revocatoria S, ¿no es cierto? Planteamos los recursos al contencioso electoral. Los dos recursos planteados, tanto por revocatoria ya como por revoca S, están admitidos a trámite, es decir, todavía hay las posibilidades de que en el contencioso electoral pueda resolverse. Ahora, ese hecho de que se pueda resolver favorablemente para ir a la recolección de firmas no se va a dar en el marco de un escenario, entre comillas, democrático, entre esperar qué es lo que nos dice el contencioso electoral. Requerimos de la presión social, requerimos de la presión de los diversos actores sociales. Y por eso es que nosotros estamos convocando para los próximos días una asamblea nacional de diferentes organizaciones sociales en donde estén presentes los trabajadores, la juventud, las mujeres, los ambientalistas, los ecologistas, las personas democráticas, los que tienen enfermedades catastróficas, los médicos, todos los sectores sociales, para ahí determinar cuál es el rumbo que debe tomar la lucha social para demandar y exigir que se dé el tema de la revocatoria del mandato y se entreguen los formularios para la recolección de firmas. Es decir, el tema de la revocatoria del mandato no se dará en el marco de los pañuelos o de esperar la buena voluntad del contencioso electoral, sino que tiene que ser producto de la lucha social, tiene que ser producto de la unidad de los diversos actores sociales. Y en ese marco, evidentemente que estamos trabajando. Yo creo que ese es un aspecto importante para continuar, ¿no es cierto?, avanzando tanto en el tema electoral como también en el tema de la revocatoria del mandato. Ahora bien, ¿qué es lo que también estamos atravesando? Es lo que tú bien lo señalabas cuando establecías el hecho de que hoy vivimos un estado totalitario, un estado que penaliza la protesta social. En media conversación que tenemos, yo les decía que el día de hoy se puso ratificada la orden de prisión en contra de nuestro compañero Guido Perugacci de la FENOCIN, pero también se están reactivando los juicios en contra de los dirigentes sindicales que participamos en las jornadas de movilización, como en el caso de Edwin Bedoya, presidente del FUD, o como en el caso de Andrés Quispe, presidente nacional de la Unión Nacional de Educadores, o como en el caso también, ¿no es cierto?, de Edison Dele, dirigente de los trabajadores de la salud, y así de diversos sectores, porque hoy el tema de la utilización de la justicia es efectivamente para callar la voz de protesta, para perseguir a los diferentes dirigentes de las organizaciones sociales y populares. Pero también tiene que ver de cómo se utiliza el mismo CNE. Y digo esto de cómo el CNE se ha convertido en parte de la penalización de la protesta social, cuando, por ejemplo, desde el CNE salen órdenes para que se sancionen económicamente a quienes participamos en los procesos electorales para impedir el trabajo por hora o para impedir el tema del arbitraje internacional que se pretendía imponer en nuestro país mediante la consulta popular, o para ir a una reforma de la Constitución como fue la última cuando planteaba el mismo gobierno nacional y el pueblo ecuatoriano le dijo no a esas intenciones. Fíjate tú que por haber participado como parte de los actores políticos, la Unión Nacional de Educadores, la Unión General de Trabajadores del Ecuador, al igual que la FENOCIN o al igual que la Ecuarunari, que ya unidos, hoy son multados con más de $18,000 por aspectos que no tienen lógica, que no tienen razón. En el hecho de no haber cerrado a tiempo una cuenta bancaria porque se quedó 5 centavos, es la justificación para ahora sancionarte con $18,000. O lo que están utilizando la justicia
justicia también para cerrar las cuentas de las organizaciones sindicales, de las organizaciones gremiales, como en el caso de la Unión Nacional de Educadores, quienes no pueden sacar ahora una cuenta bancaria en cualquier banco del país porque están impedidos por el tema de la UAFE. ¿Qué es lo que está ocurriendo alrededor de esto? Lo que buscan es el hecho de que los afiliados a las organizaciones no aporten a su organización y con esto puedan tener, ¿no es cierto?, las organizaciones un pleno funcionamiento. Es decir, se están utilizando un sinnúmero de cosas. O el tema de la compra de conciencias a los jueces. Cómo asaltaron la vocalía, por ejemplo, de el IES por parte de sectores vinculados al gobierno nacional que provienen del sector de la CUD, ¿ya? Entre ellos el señor Richard Gómez, o ahora también el señor Moncayo, parte del grupo de la CUD que fue creada en el año 2012. Fíjate todo el daño que también hicieron desde ese lado. Pero me refiero a esto porque han utilizado la justicia para tomarse el consejo directivo del IES, han utilizado la justicia para perseguir, para encarcelar y con esto generar todo un caos en el país. Esa es una de las principales razones también que deben ser motivo de análisis, de discusión para impulsar los procesos unitarios, para impulsar los procesos que signifiquen retomar la protesta social para enfrentar las políticas antipopulares, neoliberales, de este y de cualquier gobierno. En ese marco es de que las cosas están siendo enfrentadas en los momentos actuales y están siendo enfrentadas, me parece, de manera importante bajo la consigna de que a Noboa hay que derrotarle en las urnas y en las calles. Es decir, vamos a derrotarles en el tema de las elecciones seccionales. Sí lo vamos a derrotar, pero también vamos a derrotarle en la calle porque vamos a retomar el tema de la movilización. Y para retomar ese tema de la movilización hay que mejorar la relación de las organizaciones con los sectores sociales, con los sectores populares, con su base sindical, con su base gremial, que signifique abrir todo un debate del Ecuador que queremos, del Ecuador que requerimos, pero sobre todo del Ecuador que nos merecen. Y en ese marco tiene cabida todos los sectores, ¿no es cierto?, democráticos, progresistas, que podamos impulsar un proyecto de esta naturaleza para derrotarle a la ultraderecha, a esa derecha neoliberal y a esa derecha que hoy pretende en América Latina imponerse para apropiarse de los recursos naturales, para ponerse al servicio de las grandes transnacionales y del imperialismo norteamericano particularmente. Perfecto, muchísimas gracias. Eso es importante recalcar el tema del imperialismo norteamericano, ya que estamos viviendo hoy en América Latina, esto todo el mundo lo sabe. Bueno, las personas que están que tienen bastante conocimiento sobre el tema del Plan Cóndor, que nuevamente se está implementando en América Latina. Y esto es lo que la gente tiene que hacer reflexión, porque, bueno, como usted decía, usted también ha sido bastante crítico al gobierno de la Revolución Ciudadana, hoy con Daniel Noboa, y es precisamente eso lo que nos une. Y hay que establecer y saber identificar quién es el verdadero enemigo. Señores, amigos, el verdadero enemigo siempre es y siempre ha sido y siempre será, de aquí de largo, la extrema derecha neoliberal, sea quien sea que lo represente. Noboa, Topic, Lazo, Moreno, cualquier títere que venga a partir de ahora de la derecha siempre va a ser el principal enemigo del pueblo ecuatoriano. Mis estimados amigos, el pueblo tiene que reflexionar, el pueblo tiene que hacer ese tipo de análisis, y por eso nosotros acá en Los Informantes abrimos este espacio precisamente para eso. Voy a dar paso a Marco Pilco, que también quiere hacer una pregunta muy interesante referente a las elecciones. Bienvenido, Marco Pilco, estás aquí en Los Informantes, esta es tu casa. Gracias por estar aquí, mi hermano. Te escuchamos. Muchas gracias compañeros. Nelson, muchísimas gracias por haber aceptado nuestra invitación. Un gusto compartir este espacio contigo en este medio Los Informantes, medio donde acude el pueblo ávido de noticias verdaderas, de noticias contrastadas, que eso es lo que nos hace falta a todos los ecuatorianos, Nelson. Antes de empezar mi intervención, quiero participar mi solidaridad profunda y la solidaridad de mis compañeros para Guido Peruguachi en estos momentos difíciles, que está siendo perseguido por la justicia de forma indebida a él y me parece que su familia también. Mi solidaridad
solidaridad con él y su familia, Nelson. Luego, mira, asistimos a unos fenómenos sociales últimamente en Ecuador, y eso me da a mí a pensar de que la revocatoria de mandato, aunque no le veo fácil, es bastante imposible. No va a ser fácil. No van a dar paso a la revocatoria de mandato. Eso estoy totalmente seguro. ¿Por qué? Porque, mira, si hacemos un análisis, lo que últimamente dijo el doctor Felipe Vega de la Cuadra, él dijo claramente que le llegó una información de fuente confiable de que la señora Diana Tamaín sale del Consejo Nacional Electoral porque tuvo un pedido directo del presidente que le tiene que dar 100 alcaldías y 13 prefecturas. Ante ese pedido, la señora prefirió renunciar e irse del Consejo Nacional Electoral. Luego, asistimos a la declaración del señor José Cabrera, presidente actual del Consejo Nacional Electoral, donde dice que la lista oficial de los candidatos recién la presentarán el 10 de noviembre. O sea, 15 días antes de las elecciones, ellos podrán hacer y deshacer de los candidatos. Y a eso le añadimos las declaraciones del fiscal general, que dijo que tenían una lista de alcaldes y prefectos en investigaciones. O sea, una persecución atroz. Estas elecciones van a ser una de las más conflictivas, las más violentas y las más inciertas que ha tenido nuestro país. En ese marco quiero hacerte dos preguntas puntuales, Nelson. ¿Este pacto en Quito y Pichincha no representa una contradicción ideológica insostenible para las bases históricas de la izquierda radical y los trabajadores? Y la segunda, ¿esta alianza responde únicamente a un pragmatismo coyuntural para captar poder local o marca un acercamiento estratégico permanente de cara al futuro político del país y, por qué no decirlo, de cara a las elecciones presidenciales? Gracias, compañeros. A ver, yo creo que es necesario ubicar que hoy estamos viviendo un momento bien complejo y, como tú bien lo señalas, va a ser un escenario nunca antes visto en nuestro país, el desarrollo del proceso electoral, porque Noboa, su grupo, su política, busca efectivamente mantenerse en el poder a como dé lugar. Y eso le ha conllevado a utilizar prácticas dictatoriales, desconocer todo tipo de derecho democrático, desconocer los derechos de la democracia en nuestro país, como por ejemplo el de elegir y ser elegidos, el de participar en las elecciones también como candidatos. Y me refiero a esto porque ha buscado diferentes mecanismos para impedir la participación de organizaciones y partidos políticos de izquierda. Recordemos que hace 3 meses atrás, un poco más incluso, pretendieron sacarle del registro electoral a Unidad Popular, bajo el argumento de que se habían desafiliado el 75% de militantes de Unidad Popular. Luego de 83 días de movilización, de resistencia, de agitación de los sectores sociales, de respaldo de partidos y movimientos de izquierda, de personalidades, se evidenció efectivamente que no era real lo que planteaba la señora Diana Tamaí conjuntamente con el señor Merino, me parece que era el otro vocal, que de manera ilegal buscaban eliminarle a Unidad Popular. La unidad de los sectores sociales y el respaldo de las personalidades democráticas conllevó a que luego de 83 días efectivamente se vote abajo la tesis de Noboa y de la señora Diana Tamaí. Luego de eso viene también, en medio de eso viene también el ataque generado contra la Revolución Ciudadana, ¿no es cierto?, al sancionarle 9 meses para que no pueda participar en el proceso electoral. Al igual que lo hizo también con el movimiento Construye. Es decir, han utilizado el CNE para impedir la participación democrática. Desde el mismo CNE se utiliza para impedir la participación de personalidades, ¿no es cierto?, como en el caso del alcalde de Cuenca o exalcalde de Cuenca, el señor Zamora. Utilizaron la justicia para perseguir a Aquiles Álvarez o para perseguir alcaldes, ¿no es cierto?, bajo denuncias, entre comillas, que no tienen incluso, yo diría,
las pruebas de lo que ellos están diciendo que se denuncian, como en el caso del alcalde de Machala, quienes no tienen ni juicios, ni denuncias, ni procesos penales, ahora no pueden participar solamente con denuncias que se hacen mediante el 1-800, en el cual de manera reservada se les vincula con cualquier cosa y con eso se proscribe a los partidos o movimientos políticos. Me refiero a esto porque han sido hasta ahora los instrumentos que están utilizando para impedir la participación, ¿no es cierto?, en el proceso electoral. Pero también está el otro hecho de lo que se utiliza desde Contraloría, informes fraudulentos que buscan impedir la participación de otras personalidades o de otros dirigentes de los partidos y movimientos políticos, como en el caso también se lo quiere hacer con el actual alcalde de Quito, ¿no es cierto?, Pavel Muñoz, a quienes también le están tratando de involucrar en cosas de esta naturaleza. Es decir, el gobierno nacional está buscando cómo limpiar la papeleta electoral para ser el único participante en esta contienda electoral. Pero también me parece que es necesario, en medio de lo que estamos ubicando, el hecho de que el gobierno nacional, a pesar de toda esta persecución, se ve acorralado por lo que yo había señalado anteriormente, en el hecho de que el pueblo ecuatoriano no cree en su palabra, en el hecho de que el 80% rechaza todo este tipo de acciones que se vienen implementando para imponer un modelo, ¿no es cierto?, vinculado solamente a que aquí pueda participar el gobierno o el partido del presidente de la República. Este escenario más todo lo que habíamos descrito sobre la situación económica, los problemas sociales, los problemas de la naturaleza que están en riesgo, el tema de la minería y todo eso, es que nos ha conllevado efectivamente que, a pesar de tener diferencias, fíjate, a pesar de tener diferencias, Marco, con la Revolución Ciudadana o con alguna gente de la Revolución Ciudadana, hemos tenido que dejar de lado esas diferencias para poner al centro los intereses de los trabajadores y los pueblos para que se garanticen los derechos democráticos, para cerrarle el paso a Noboa. Y en el caso de Quito, logramos hacer este acuerdo que le preocupa principalmente, ¿no es cierto?, a la derecha neoliberal. Ahora ocurre que los voceros de la derecha, que los medios de comunicación de la derecha están preocupados porque Unidad Popular ha tomado una definición de esta naturaleza de hacer un acuerdo electoral con la Revolución Ciudadana. Y son los preocupados por el tema de que están en riesgo los principios de la Unidad Popular. Evidentemente que lo que estamos viendo es el hecho de que la derecha sabe que este acuerdo establecido en Quito y hacia la prefectura de Pichincha es un acuerdo que va a derrotarles los intereses del gobierno y de la ultraderecha en Quito y en Pichincha. En ese marco es que hemos tenido acercamientos con los compañeros de la Revolución Ciudadana, hemos conversado de manera directa con Pavel Muñoz en el hecho de qué es lo que nos planteamos en este acuerdo. En este acuerdo no se trata de qué es lo que a mí me toca o qué cargo me das. No está en juego eso. Lo que está en juego y lo que hemos señalado es que frente a la destrucción del país necesitamos garantizar desde el municipio y el Consejo Provincial los derechos democráticos y sociales de los quiteños y los pichinchanos, que signifiquen dotar de obras como el agua potable, como alcantarillado en los barrios que todavía no tienen este tipo de cosas, en donde hemos planteado que desde los patronatos, ¿no es cierto?, el patronato San José, los dispensarios municipales, se pueda establecer una salud de calidad con medicina para los quiteños y pichinchanos, al igual que también hemos planteado que los establecimientos educativos estén al servicio, ¿no es cierto?, de los quiteños y quiteñas. Es decir, es un plan programático, es un plan que busca garantizar los derechos a la educación, al trabajo y a la salud de los quiteños y quiteñas. Pero también hemos planteado el hecho de que repotenciemos las empresas municipales. Recuerden ustedes que el gobierno nacional hizo una reforma al COTAD. Dicha reforma al COTAD establece, por ejemplo, y lo que lo ha dicho de manera permanente el gobierno nacional, es de que se debe ir al despido o a la desvinculación de los trabajadores de los gobiernos autónomos descentralizados. Es decir, despidos de trabajadores en los municipios y consejos
consejos provinciales. Ellos hablan de que es necesario despedir a cerca de 40,000 en todo el país para recuperar $1.000 millones y con eso no es que se va a mejorar o se va a invertir en salud y educación, sino que buscan seguir pagando deuda externa. Recuerden ustedes de que en el presupuesto general del Estado, por ejemplo, está destinado al pago de deuda a los organismos multilaterales $15.000 millones, es decir, la tercera parte del presupuesto general del Estado. Esto es lo que necesitamos cerrar el paso. Pero también hay otro hecho alrededor de esto. Está el tema establecido a que dentro del COTAD se plantean, por ejemplo, que las empresas públicas que no son rentables, se las entregue a manos privadas. Es decir, buscan el tema de la privatización de las empresas municipales, que en el caso de Quito son alrededor de 14 empresas. Entre ellas, la empresa de obras públicas, la empresa del agua potable, Emaceo, la empresa Engir, Rastro y otras más, incluso la empresa eléctrica Quito, en donde el municipio y el consejo provincial tienen acciones. Esas son las que quieren entregarles, ¿no es cierto?, a los grupos económicos vinculados hacia el gobierno nacional. Es decir, está en juego el tema de las privatizaciones que se quieren implementar. Por eso es que hemos planteado entonces este proyecto, este acuerdo, esta alianza, si cabe el término, con la Revolución Ciudadana, el Partido Socialista y la Lista 70, conjuntamente con Unidad Popular. Tiene como objetivo entonces frenar este modelo y también, como le hemos señalado a los dirigentes de la Revolución Ciudadana, en el caso de Quito, el hecho efectivamente que se requiere de una unidad en el Consejo Municipal para impedir, ¿no es cierto?, que se asalten las empresas para garantizar los derechos, y en ese marco en el futuro podemos ir desarrollando nuevos procesos unitarios. Todo dependerá también. Y bueno amigos, esto es todo por este momento. Nos vemos en un siguiente video con más información. Síganme y suscríbase, que es totalmente gratis. Pero si usted desea contribuir con este canal, puede hacerlo en el botón que dice unirse. Hágalo en este momento y sea un fan destacado.